¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Recuerdo que en cierta ocasión, un domingo, estaba entrando a una iglesia para celebrar la misa. Evidentemente iba entrando entre la gente. Y recuerdo a un niño que iba de la mano de su papá, que en cuanto se dio cuenta de que estaban entrando a la iglesia, tendría unos 5 años el niño, le preguntó a su papá: oye papá, ¿y por qué venimos aquí otra vez? Como diciendo, ya vinimos del domingo pasado, ¿no? ¿Por qué otra vez? Pero lo más hermoso fue escuchar al padre, la respuesta de su papá, cuando le dijo: es que lo necesitamos. Es que lo necesitamos. A eso vamos a misa, a encontrarnos con Dios porque lo necesitamos. Él no nos necesita a nosotros. La obligación de la misa dominical no es una obligación que viene de Dios porque Él nos necesita. Es porque sabe que nosotros lo necesitamos a Él. Y en ese contexto de la misa nos relacionamos con Dios, hablamos con Dios, le expresamos nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestra situación de pecadores, le pedimos perdón, le pedimos que nos ayude con fortaleza, con esperanza para afrontar los desafíos de nuestra vida. En fin, tantas cosas suceden en la misa. Nos formamos, nos instruimos en la palabra de Dios, adquirimos también una mayor experiencia espiritual, en fin, tantas cosas. Pero hay un tema importante, me parece que es la clave para entender la misa. Todas las misas, todas las oraciones terminan con esta expresión: te lo pedimos en nombre de tu Hijo nuestro Señor. Es decir, todas las oraciones están mediadas por Cristo, dirigidas al Padre a través de Cristo. Y aquí quiero empezar con una afirmación que me pareció extraordinaria de un autor italiano, Antonio Furioli, en un libro bellísimo que tiene sobre la oración. Él dice: la única voz que escucha el Padre es la de su Hijo. Esa es la única voz que Él es capaz, por decirlo así, de escuchar. Con la única voz con la que se identifica, la única voz que entiende, la única voz que hace vibrar su corazón de Padre, es la voz de su Hijo Jesucristo. Y entonces uno diría: ¿y nosotros? Entonces, ¿cómo le hacemos para orar? ¿Cómo podemos hacer que nuestra voz sea audible para Dios Padre? Pues este, me parece, es el mensaje clave del Evangelio de San Lucas en relación con las bienaventuranzas. Ustedes saben que las bienaventuranzas aparecen en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el así llamado Sermón de la Montaña, donde hay varias diferencias en relación con la versión de Lucas. En primer lugar, son 8 bienaventuranzas en Mateo. Lucas, en cambio, habla de 4. En el caso de Mateo, Cristo predica desde la cumbre de la montaña, mientras que en Lucas es Jesús que baja de la montaña después de haber orado una noche entera a solas con su Padre, y entonces baja. Es un contexto diferente, es un número diferente de bienaventuranzas. Yo casi me atreveré a decir que es una ocasión diferente. Algunos comentadores piensan que no es que es el mismo pasaje dicho en paralelo por Lucas y por Mateo. Pueden ser 2 pasajes diferentes, 2 momentos distintos y con enseñanzas diferentes también. Y como digo, yo leo las 4 bienaventuranzas de Lucas en la clave de nuestra oración al Padre. Como que Él, como si quisiera bajar de la montaña después de haber tenido ese momento de intimidad con su Padre, y nos dijera: ¿quieren orar ustedes también? ¿Quieren poder accesar el corazón de mi Padre? ¿Quieren poder ser escuchados por mi Padre? Tienen que tener estas 4 condiciones, que son las 4 condiciones que yo vivo. En primer lugar, tienen que ser pobres. La pobreza. Y no habla de pobreza espiritual como dice Mateo, habla de la pobreza en general. ¿Qué es la pobreza? Es cualquier deficiencia, cualquier miseria, cualquier inconsistencia e incoherencia
cualquier situación en nuestra vida que nos hace sentir que no somos ricos, que no nos satisfacemos o que no nos bastamos a nosotros mismos. Esa es la pobreza. Jesús mismo la experimentó, la pobreza, dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. ¿Qué significó para Cristo ser pobre? Significó asumir la condición humana, eso que llamamos condición humana. Aquí hay una expresión que me gusta mucho considerar, reflexionar. Cuando decimos que alguien falla, cuando digo yo fallé, me equivoqué, la regué, perdón, a veces decimos es condición humana. Y cuando otros fallan, cuando otros también pecan o cometen errores de diferente naturaleza, decimos, si somos comprensivos, es condición humana. Bueno, pues Cristo asumió nuestra condición humana. Esa fue su máxima pobreza, si me permiten. Esa fue su radical pobreza porque fue su anonadamiento. La kenosis, así llamada en griego, kenosis, el anonadamiento de Cristo de haber estado en la gloria del Padre, gozando de una felicidad maravillosa con la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo y el Padre, y ahora está en una condición de fragilidad, de miseria, porque está envuelto en esta condición humana, con este cuerpo, ahora no solo pasible, es decir, capaz de sufrir, sino que tiene todas las necesidades de la condición humana. En fin, la pobreza nos permite conectar con Cristo, nos permite asumir nuestra condición humana para desde ahí poder orar al Padre. Pero insisto, es muy importante que reconozcamos nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra insuficiencia, nuestro no me basto a mí mismo. Eso, hacernos mendigos de Dios, es clave para poder conectar con la oración del Hijo al Padre y que nuestra oración sea escuchada a través del Hijo, a través de la pobreza del Hijo. La segunda condición es tener hambre. Dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. ¿Hambre de qué? ¿Hambre de quién? Hambre de Dios en primer lugar. Así como Jesús tuvo hambre de su Padre y por eso se iba a la cumbre de la montaña y por eso se salía en la madrugada a hablar con su Padre a solas. Tenía hambre de su Padre. Tenía hambre de ese momento de intimidad, de ese momento de espiritualidad. Ojalá nosotros también tuviéramos un poquito de más hambre de Dios, hambre de oración, hambre de espiritualidad que da sentido a nuestra vida, que da sostén, que da fortaleza, que da esperanza a nuestra vida. Tener hambre de Dios. Fíjense cómo se suele decir que los toreros, los buenos toreros son los que tienen hambre. Un torero que viene de una familia acomodada difícilmente va a ser un gran torero. No digo que no los haya o que no los haya habido, pero el torero que tiene hambre, ese es el que sale a hacer unas faenas increíbles. O el que tiene hambre de triunfar en cierto ámbito, ¿cómo le echa ganas? Pero cuánta hambre, o sea, se nota cuando alguien tiene hambre de algo y cuando no la tiene. Es una motivación diferente, es una entrega diferente, es una lucha, una búsqueda diferente. Tener hambre de Dios. Eso va a hacer toda la diferencia en nuestra vida de oración. Y así conectamos con la oración del Hijo al Padre. Así escucha Dios nuestra oración porque Cristo, su Hijo, tuvo hambre de su Padre. En tercer lugar, dice Jesús, bienaventurados los que lloran. Cristo mismo lloró. Al menos el Evangelio habla de 3 momentos que yo recuerde donde lloró. Lloró ante la muerte de Lázaro y aunque sabía que lo iba a resucitar, lloró. Lloró ante Jerusalén que no se arrepentía. Lloró en el huerto de los olivos antes de su pasión. Y miren que Cristo era un hombre de perfecta armonía interior, de perfecto dominio de sus sentimientos. No era un hombre que tuviera una emotividad descontrolada. No. Cada sentimiento, cada emoción, cada experiencia
en ese ámbito, en esa esfera emotiva de su persona, estaba perfectamente querida, perfectamente permitida. Y Cristo lloró para tal vez ayudarnos a entender que nuestra mejor oración muchas veces no es la que expresamos con palabras, es la que expresamos con lágrimas. Esa es la mejor oración, porque esa nos conecta con las lágrimas de Cristo. Esa nos conecta con la oración de Cristo, que fue también en medio del llanto, en medio de esa, vamos a decirle así, desolación, tristeza, sentimiento de abandono, sentimiento de impotencia, miedo, todo lo que puede expresar el llanto, frustración, en fin. Convirtamos nuestras lágrimas en la mejor oración que podemos dirigirle al Padre. De nuevo, porque nos conectan con la oración de Cristo al Padre. Y por último, dice Jesús, bienaventurados los perseguidos. Él ha sido la víctima más inocente de la persecución humana. Y nosotros también compartimos con Él, a nuestro modo y de diferentes maneras, persecuciones. Por persecución no entendamos solamente cuando alguien nos está buscando porque hicimos algo mal y tenemos que pagar o enfrentar un juicio. No, persecución es cualquier mala actitud, cualquier mala palabra, cualquier mala cara, cualquier gesto que pueda o que busca lastimarnos. Alguien que nos considera enemigos, incluso a veces sin que nosotros lo pretendamos en lo más mínimo. Ese sentirse acosado, atacado, herido por alguien, eso es ser perseguido. Y con eso podemos hacer oración. Más aún es una de las oraciones también más profundas, más sinceras que hacemos a Dios cuando sentimos la necesidad de acudir a Él como refugio en nuestras persecuciones. Cuando sabemos que Él es el lugar seguro donde podemos encontrar consuelo, donde no nos vamos a sentir juzgados jamás, donde podemos encontrar incluso en medio de nuestras faltas, de nuestras culpas reales, un perdón, una reconciliación, una nueva oportunidad. Cristo nos enseñó que la persecución como Él la vivió es un camino de oración maravilloso. Así pues, recordemos, la única voz que Dios Padre es capaz de escuchar es la voz de su Hijo. Y nosotros, con nuestra hambre, con nuestras lágrimas, con nuestra pobreza, con nuestra persecución, nos unimos a la oración del Hijo hacia su Padre. Que Dios los bendiga. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto fue Al Punto. Hasta la próxima.